Reanudamos, estábamos hablando del Foro de Sao Paulo, y las fases del neocomunismo, socialismo del siglo XXI, y los gobiernos del Foro de Sao Paulo, cómo se manejan para llegar a sus objetivos. Habíamos terminado en la primera etapa, y venía la segunda etapa. La segunda etapa es de implementación y consolidación de las medidas que ellos toman para consolidar y llegar a la tercera etapa, que es la fase inicial ya de la implantación del neocolonialismo. Bueno, mejor dicho, neocolonialismo, que ahora se llama neocomunismo, porque en definitiva seguimos siendo una colonia, nada más que ahora vamos a ser colonia de la globalización. La segunda etapa de implementación y consolidación comienza con el quiebre de la clase media, tal como fue el objetivo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad en la primera etapa. Ahora lo es con la clase media: desesperanza, desamparo, subversión del orden establecido. El objetivo es destruirla, mejor aún, y guardarla hacia abajo, más abajo aún que la clase baja, estigmatizarla, hacerla culpable de la pobreza de los otros, de las dictaduras militares, de la discriminación, del maltrato que sufrían los delincuentes, etc. Una clase media atomizada, culposa, temerosa, inexperiente y cómoda no podrá hacer frente a estos regímenes. Fíjense ustedes que la clase media, al revés de que lo que hizo Perón, que Perón fue el que formó la clase media, porque el pueblo, el obrero, en aquella época el obrero siempre había sido pobre, y vino el general Perón y le dio la posibilidad, a través del trabajo, a través de la justicia social, de elevarlo paulatinamente, poco a poco. Le quitó los aranceles universitarios, sus hijos pudieron llegar a la universidad, de la clase obrera salieron profesionales, y está la perversidad aquella de la famosa frase que se le atribuían a Perón: alpargatas sí, libros no, cuando todos sabemos que el general Perón fue el que eliminó los aranceles universitarios, que solo permitía estudiar esos aranceles a los hijos de los pudientes, de los que tenían. Esa clase media, que fue el colchón que creó Perón y que no permitió que avanzara el comunismo, o por lo menos el marxismo en la Argentina. Bueno, es una barrera que ahora están trabajando para quebrarla, es decir, bajarla a que vuelva a ser lo que era antes de Perón, la clase pobre. Reforma constitucional para entronizarse en el poder, cosa que todavía aquí no han podido. Puede o no ser necesario, dependerá de las posibilidades de otros candidatos opositores que para entonces o bien se habrán alineado al régimen o habrán salido de la escena política. Aprobación de matrimonio homosexual, eso ya está. Aprobación del aborto, ahora después vamos a hablar sobre eso. Ley de medios o ley mordaza, ley de censura, esa ley ya está. Persecución plena de opositores, guerra mediática y judicial, eso también ocurre. Judicialización de todos los conflictos, judicialización de la política, el poder judicial colapsa convirtiéndose en una escribanía de gobierno, eso todavía no está en su totalidad, aunque en algunos fueros esto sí ocurre. La delincuencia gobierna la calle y la impunidad es total. Esto ya está instalado. Deterioro económico. Comienza aceleradamente la espiral inflacionaria. Estamos en la espiral inflacionaria inicial y seguirá creciendo. Legalización de la marihuana. Legalización, tenencia y plantación para consumo personal. Todavía no lo han logrado, pero ya hay iniciativas de presentarlo como ley. Destrucción total,
moral y física de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Bueno, esto lo han logrado a medias. Oposición fragmentada puede ganar elecciones legislativas, pero son incapaces de generar una eficaz gestión y menos aún crecer en números de adherentes. Se generan nuevos enemigos de izquierda, grupos de choque, ahora armados, comienzan a actuar política, ideológica y operativamente. Responden al gobierno de turno, pero mediáticamente son grupos de ultraizquierda opuestos al oficialismo. En el futuro formarán las milicias armadas. División de municipios, provincias o departamentos. Promueve el armado electoral, creación de cargos públicos y mayor control de grupos opositores a nivel local. Persecución de minorías católicas, ley de cultos. La sanción de esta ley permite la persecución de grupos católicos, evangélicos, cristianos, de escuelas espirituales de orden abierto. Creación de milicias armadas. Los anteriores grupos de choque, solo presentes en actos de gobierno o infiltrados en grupos opositores, ahora recibirán instrucción militar en reemplazo de las Fuerzas Armadas ya destruidas en la segunda etapa. Y vamos a hablar de la tercera etapa, fase ya de instalación de este, plan siniestro de la instalación del neocomunismo o socialismo marxista del siglo XXI. Tercera etapa, fase inicial de instalación, expropiaciones, presos y crímenes políticos. Esto ya cuando ya se instalaron totalmente y han cumplido todas las etapas anteriormente enunciadas. Ataque a la Iglesia Católica. Régimen electoral a la medida del partido de gobierno. Elecciones espurias. Espiral inflacionaria. Esta enumeración cronológica nos permite identificar en qué etapa estamos. Dependerá de aquellos dispuestos a defender ya no los derechos humanos, sino los valores humanos. Evitar que esta revolución, entre comillas, siga su proceso y se instale para siempre en la sociedad argentina. Habíamos hablado del Foro de San Pablo, la Escuela de Frankfurt. Estos son los organismos que ustedes lo van a sentir nombrar y muchas veces no van a saber de qué se trata. Ahora ya sí saben de qué se trata, a dónde apuntan, y muchos de los políticos nuestros son asiduos concurrentes a esto. ¿Hay algunas sucursales que están acá en el país de todo esto? Hay unas cuantas y no solamente se bifurcan, porque vos tenés esto que pareciera de izquierda, pero en definitiva está trabajando para lo que es la ultraderecha capitalista transnacional, porque todos estos foros precisamente son financiados por las fundaciones del nuevo orden universal que quieren instalar. Es decir, detrás de todo esto, que pareciera que es de izquierda, trabajan y están los dineros y los aportes de Rockefeller, de las fundaciones Ford, de todo aquello que son transnacionales, que son las que vienen y se quedan con la riqueza de los pueblos. A ellos no les interesan los pueblos, ni los hombres, ni las mujeres. Y algunas ONG que parecen como... Y algunas muchas. ONG, ha sido una creación precisamente para instalar todo este tipo de cosas, ¿no? Fíjate vos... Cuando se habla de Greenpeace, hay que ver qué hay detrás de todo eso. Y bueno, hay que ver quién la funciona. Vamos a llegar también a decir quiénes financian a cada una de esas organizaciones. ¿Usted se acuerda cuando hubo un ministro de Economía acá, de antes de la democracia, que alquiló, cerró el Colón para homenajear a Nelson Rockefeller? Pero ¿cómo no? ¿Cómo me voy a olvidar? Si ese fue el que endeudó a la Argentina por tanto de ellos.
No fue casual que la Argentina, después de la caída de Perón, de 5.780 millones de dólares que había de deuda externa con todos los servicios pagos al día, que dejó Isabel Martínez de Perón, más allá de todas las cosas que dicen de ella devolvió el gobierno con la misma deuda que tenía cuando ella lo recibió, y con todos los servicios pagos. Y esto no lo puede desmentir nadie. Uh-huh. Y del 76 al 82 llevaron de 5.780 millones de endeudamiento a 45.000 millones de dólares. Que tenía muy buena relación con el ministro del Interior también. Claro. Y todos son parte de un mismo proceso. Y fíjese qué casualidad, que el hombre que endeuda en 17.500 millones de dólares a la Argentina, que era deuda privada de los amigos de él, de los grandes capitales existentes en la Argentina, muchos de ellos foráneos, que sacaron crédito a través de ese ministro de Economía que vino a cumplir una misión muy importante para estos objetivos, llamado José Alfredo Martínez Dios. Usted vio que nunca estuvo preso, Martínez Dios. Lo tuvo 3 días preso Alfonsín, 5 días, y lo tuvo que largar, porque las presiones que recibió desde el exterior, al igual que Alfonsín. Recordémonos que Alfonsín, en su campaña, había denunciado la deuda externa como ilegítima y que se iba a investigar. Y lo primero que hizo cuando llegó fue mandar a su ministro de Economía, Grispun, a negociar la deuda externa y legitimarla, reconocerla y pagarla. La presión, por supuesto, que es una de las condiciones para entregar el gobierno a la democracia, entre comillas, era condicionada por los poderes estos universales, que en definitiva instalaron esto, a tal punto que en algún momento se habló sobre Margaret Thatcher y hubo así como una especie de enfrentamiento con Margaret Thatcher cuando ella era la primera dama británica. ¿Y qué contestó Margaret Thatcher? Que los argentinos le tienen que agradecer a ella porque gracias a ella gozan de democracia. Quiere decir que la democracia se instala en función del mandato de Margaret Thatcher y estos poderes, con objetivos siniestros, por supuesto, para cumplir. Es decir, cada gobierno que surgía tenía que cumplir las directivas que se recibían desde los lugares que habían instalado la tiranía. La tiranía se instala a instancia de servir a un objetivo, endeudar la Argentina. La endeudaron, la postraron, y después los que vinieron atrás siguieron con la misma política. Fíjate que las privatizaciones apuntaron a destruir la herramienta necesaria para el progreso, que son la energía. La energía quedando en manos que no son las del país, y bueno, cuando vos tenés una fábrica y no tenés energía, y tu fábrica no puede crecer. ¿Por qué? Porque si te falta energía, ¿qué vas a invertir? Si sabés que no tenés lo necesario para poder seguir creciendo. Y así como la energía, entregaron el gas, vaciaron de petróleo la Argentina. Entonces, cuando un país está endeudado y sin posibilidades de industrializarse, de progresar, de tener trabajo para su pueblo, indudablemente surgen estos planes de subsidios, que son los que se instalan en función de un clientelismo político y una postergación permanente, llevando al hombre a ser un esclavo del poder, que como los pichichos mueve la cola cuando le tiran un hueso. Y esto es denigrar al ser humano en lugar de reivindicarlo, como hizo Perón, creando a través de la justicia social y creando a través del trabajo una clase obrera, llevándola paulatinamente a ser una clase media, con dignidad, con posibilidades y con justicia social, que es lo que se necesita para crecer. Por eso vamos a ir siguiendo todo esto en la medida que podamos, porque ya recién estuve hablando en la radio y es muy posible que a partir de otro mes vamos a hacer 1 hora nada más de programa. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Y cómo se dan los tiempos. Y cómo se dan los tiempos.